Three, two, one. Esto es Accelerate, el podcast donde descubrimos cómo lograr tus objetivos más rápido. Bienvenidos a Accelerate. Hoy nos acompaña Carmen Luz, reconocida líder en evolución ágil, neurocoaching y gestión estratégica, CEO de WAP y una de las influencias más destacadas de recursos humanos en América Latina. Conversemos sobre inteligencia artificial, sobre neurocoaching, sobre habilidades del futuro y a ver dónde nos lleva la conversación. Bienvenidos, Carmen. Y Carmen, para iniciar, yo vi que acabaste de lanzar un libro. Cuéntame, pues, ¿qué se trata ese libro y más bien, por qué escribiste ese libro? Hola Fabián, muchas gracias. La verdad es que estoy muy contenta de estar con ustedes por fin. La verdad, lo sigo hace mucho tiempo y se aprende tanto. El libro en sí es una metáfora, específicamente busca poder desafiar un poco los cerebros del presente y llevarnos a hacer preguntas de reflexión, mirar cómo estábamos escritos y cómo está nuestro propio código de funcionamiento y revisar. El libro se llama Código Abierto y principalmente tiene como objetivo, aquí se los muestro, es un cerebro y está escrito como un código fuente, digamos. Lo que busca es mostrar de alguna manera que las personas en sí tienen la posibilidad de establecer su propia programación. ¿Por qué escribir un libro? Porque hay muchos paradigmas que hoy día están dando vuelta, que siempre me llaman la atención, y que creo que en este piloto automático que estamos abordando, esta propia normalidad, es necesario disruptar, conversar, mostrar, reflexionar y tomar conciencia porque hay decisiones presentes que van a ser parte de la construcción de ese código futuro. Por lo tanto, creo que hoy es cuando tenemos que tomar ciertas decisiones y por eso escribí ese libro. ¿Y qué decisiones crees que queremos tomar? Mira, yo trabajo principalmente con muchos perfiles ejecutivos. Y una de las cosas que más me llama la atención es que las personas buscan un trabajo. Cuando son desvinculados de una organización, establecen qué fuiste tú o qué estás buscando o cuáles son tus objetivos profesionales. Generalmente me dicen, yo quiero el mismo cargo anterior, el que tenía, por ejemplo, un gerente comercial, quiero ser un gerente comercial. Y hoy día entendiendo que la gig economy se hace muy presente, en Estados Unidos en el 2023 un 24-27% aproximadamente tenía ya múltiples fuentes de ingresos. Para el 2024 esta cifra subió aproximadamente a un 40%. Es evidente que todos debemos tener más de una fuente de ingresos, no todos los huevos en la misma canasta, y deberíamos estar buscando ya establecer también con una lógica de inteligencia los ingresos pasivos. Y creo que todavía la gente busca un empleo cuando de verdad debiésemos entender cómo vamos a tener la pluralidad de empleos. Entre otros, muchos paradigmas que me llaman a disruptar un poco ese presente y a definir qué es lo que nosotros tenemos que estar mirando en este presente para poder prepararnos para ese futuro. Y de pronto hay una pregunta que a mí me interesa. ¿Qué es neurocoaching y cómo llegaste a eso? Mm. El neurocoaching en sí es una disciplina donde efectivamente trabajamos mucho sobre acompañar a las personas a desarrollar sus habilidades, pero basado en una lógica de conocimiento del funcionamiento fisiológico, neurológico que tienen las personas. El cerebro en sí no funciona igual cuando estamos en alerta, ni tampoco funciona igual cuando estamos en una situación o en una condición basal de calma. Es súper relevante poder entender que cuando tengo un cerebro que se siente amenazado o que tiene un sistema de registro de alerta más exacerbado, con adrenalina y cortisol dando vuelta por el cuerpo, es poco probable que tengamos la capacidad de poder trabajar en ese cerebro, desarrollar nuevos hábitos, porque el cerebro en ese minuto está preparado por una respuesta automática de sobrevivencia. Y las respuestas automáticas de sobrevivencia son tres: freeze, fight o flight. Entonces, o me paralizo, o me eyecto de la situación, o simplemente peleo. Entonces, las lógicas de respuesta de huida también van a menguar mi comportamiento. Es súper relevante esta conversa, Fabián, porque a veces las personas están en un máximo nivel de tensión soportable. Esto se llama estrés. El estrés no es otra cosa que cuando una persona tiene sus recursos eh, en una proporción menor que sus demandas y no alcanzamos a cubrir todas las demandas. Efectivamente, ahí estamos en una situación de estrés
y en ese máximo nivel de tensión nuestras respuestas adaptativas como comportamiento humano son totalmente diferentes. Y por eso me apasionó aprender un poco más de neurocoach, porque poder llevar a un cerebro a una condición basal antes de empezar a trabajar con la persona permite que efectivamente el cambio de comportamiento no sea simplemente un espacio temporal o un espacio de comportamiento que no va a perdurar en el tiempo, sino más bien el desarrollo de hábitos. Y de hecho, cuando antes sí de empezamos a grabar esa conversación, conversamos un poco de inteligencia artificial y el futuro, y hay muchos cambios, y el cambio ahora es mucho más rápido. Y ahí hay una frase que uno escucha mucho que es, ahora la habilidad más importante es aprender a desaprender. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, yo tengo mi apreciación con esa frase porque la verdad es que no es posible. Y muchas personas dicen, bueno, ahora ¿cómo desaprendo? No generemos ansiedad colectiva las personas porque no he aprendido a desaprender. Creo que lo más relevante es entender que el cerebro en sí refuerza los comportamientos, los patrones en la generación de los mismos hábitos y nosotros podemos minimizar las carreteras neuronales o dejar de engrosarlas cuando dejamos de tener un hábito o cuestionamos nuestros propios hábitos y miramos y los reemplazamos por otros. De a poco el tiempo nos permite en el fondo entender que es que ese hábito ya no era necesario o que tenemos otros mejores y desde ahí ya podemos hacer cambios de comportamiento conductual. Creo que es súper importante y el ejemplo básico está, ¿tú crees que puedes desaprender a andar en bicicleta? Lo estoy intentando, pero Es sí, poco no, no probable sé. porque la verdad es que es un patrón que está generado, se generó el refuerzo de una conexión neuronal y incluso aunque no andes en bicicleta en 10 años, te vas a volver a subir al aparato 10, 15, 20 años después y seguramente tu cuerpo va a tardar un poco en el equilibrio, pero como la carretera ya está desarrollada, lo más probable es que lo vayas a hacer. Lo mismo pasa con los hábitos, incluso con los malos hábitos. El volver a fumar, por ejemplo, y que se refuerza después de haber dejado un periodo de tiempo. El hacer ejercicio, que en el fondo lo quiero instaurar y necesito hacerlo para poder desarrollar esa fuerza de voluntad y a pesar de que no tengo ganas y me quiero quedar calentito en la cama, avanzar. Yo creo que una de las cosas más relevantes ahí es que uno puede ir desarrollando nuevos patrones que al ser diferentes a los comportamientos anteriores, las antiguas carreteras pueden disminuirse, pero siempre está el potencial de volver a retomar malos hábitos. De hecho, aquí hay una cosa que a mí me interesa para nuestros líderes. Muchas veces uno aprende ciertos modelos mentales para evaluar una situación, tomar decisiones o comportarse de cierta manera. Y yo sí estoy convencido, pues, que con el avance o los cambios que vemos, pues, ciertos modelos mentales se vuelven obsoletos. Entonces, ¿cómo manejamos eso si es difícil, digamos, o imposible desaprender? ¿Cómo cambia uno un modelo mental que sirve más para en la nueva situación? La verdad fue, lo primero es mirar efectivamente cómo estoy actuando, hacer un autoanálisis, mirar efectivamente cuáles son mis necesidades de control inhibitorio de comportamiento. Si efectivamente tengo un comportamiento un poco más exacerbado, por ejemplo, aquellos que son impulsores, que derriban obstáculos, el exceso de esa fortaleza les podría hacer que fueran demasiado insistentes o incluso avasalladores. La forma es entender cómo estoy afectando al resto, entender en forma consciente para poder establecer ese cambio y poder reprogramar en sí, generando atajos mentales, herramientas de warning, que en el fondo nos permitan establecer los tiempos necesarios para poder trabajar en nosotros en nuestros modelos. Lo que dijiste es súper relevante. El modelo mental también se adquiere con patrones, con un jefe, por ejemplo, que nos enseñó a hacer de una determinada manera o buscar información en particular, o cómo desarrollarnos internamente en una cultura organizacional que puede haber sido, por ejemplo, tóxica. Entonces, eso también se va adquiriendo como parte del comportamiento. Recordemos que nuestra personalidad se basa tanto en el temperamento como en el carácter. Y el temperamento tiene que ver principalmente con nuestro ADN, nuestra forma de trabajo, nuestro espacio de conversación. Y el carácter en sí está dado por el entorno.
todo lo que queremos hacer, por cómo vamos Y- a construir nuestro. ay, ay, que es un mute. De hecho, en términos de carácter, eso es un tema súper interesante. Creo que acaba de salir un libro recién hace pocos días de General Stanley McChrystal, el anterior comandante de las tropas de Estados Unidos en la guerra de Irak, que se llama On Character. Y así al menos yo lo entiendo, su resumen de qué es carácter es básicamente cuáles son tus, llamémoslo, valores o principios, las cosas que tú crees que son correctos eh, y, y la disciplina de ejecutarlo. Básicamente diciendo, pues uno puede decir es que yo creo que ser honesto es bueno, es un valor mío, pero no tengo la disciplina en el momento cuando eso es difícil de vivirlo. Entonces, según esa definición, no tengo mucho carácter. Y si lo hago, en ese caso, pues sí tendría mucho carácter. ¿Qué opinas tú de eso? Y si no, ¿cómo defines tu carácter? Específicamente el carácter es la, la absorción del medio y la disciplina. Yo soy hija de funcionarios de Fuerzas Armadas, mi papá comandante y además de Infantería Marina. Y una de las cosas más increíbles es el poder mental que pude ver en él y los ejercicios de guerra. Mi papá específicamente estaba en Magallanes a las 4 de la mañana nadando en el estrecho, específicamente porque tenían que hacer un entrenamiento. Y parte de los entrenamientos es el entender que las propias necesidades del cuerpo fisiológica pueden ser replegadas, incluso controladas por la mente. Tengo la sensación en sí de que efectivamente las personas tienen la capacidad de controlar sus pensamientos y de acuerdo a eso también controlar el performance y el espacio de construcción de presente desarrollo y determinación de cómo va a funcionar nuestra mente. Entonces, desde ahí creo que el carácter sí se templa y se va construyendo día a día y es parte de lo que somos. Y en ese ejercicio, lo que son los oficiales del ejército, de las Fuerzas Armadas, efectivamente una de las cosas más relevantes es que las personas van construyendo esto en conjunto y van desarrollando esa mentalidad de equipo. Y eso es fundamental. Me parece interesante, ¿no? Si tiene parece que mucho que ver con disciplina, eso se puede aprender. Yo tengo una teoría. Yo pienso, si yo tengo cierto valor, bueno, seguimos con honestidad, por ejemplo, y yo tengo la disciplina de ejecutarlo, incluyendo o particularmente en situaciones difíciles, yo automáticamente cada vez voy a subir mi autoestima. Pero si hago lo contrario, que, por ejemplo, miento para salir de una situación o algo así, aunque no creo que mentir es bueno, yo voy a bajar mi autoestima. ¿Qué opinas tú de esa teoría? Yo creo que las personas pueden ser y pueden desarrollar de acuerdo a su capacidad específicamente lo que crean y quieran y mentalmente piensan que pueden hacer. Específicamente cuando tenemos la posibilidad de entender hacia dónde queremos ir y existe esa determinación y existe la fortaleza mental para construir ese futuro, efectivamente vamos a tener un mejor performance. Por lo tanto, yo creo que todo depende necesariamente de cómo vamos a ir adecuando los obstáculos del camino para desarrollarlos en el futuro. ¿Y qué podemos recomendar a personas que de pronto tienen una idea que quieren en su futuro, vamos, tienen este objetivo, pero por alguna razón no logran tener la disciplina o no logran moverse hacia allá? Tengo la sensación que todas las personas pueden tomar la decisión y son arquitectos de su propio cerebro. De hecho, no lo digo yo, lo dice el padre en la neurociencia Ramón y Cajal. Y una de las cosas más relevantes es que efectivamente las personas pueden desarrollarlo siempre y cuando exista la voluntad. Y la voluntad es la fuerza en sí que tiene todo ser humano, es la capacidad de posponer la recompensa. Y para eso es necesario entender que el corto plazo no va a ser la solución. Tenemos que ir a buscar a largo plazo las mismas soluciones. Creo que es súper relevante entender ese entrenamiento y que tenemos que autoentrenarnos y podemos hacerlo. Hoy día existen diferentes habilidades que necesitamos ir desarrollando.
Y el talento no es nada sin la voluntad. Por lo tanto, lo que creo que cuando queremos desarrollar algo, cuando tenemos fuerza, cuando tenemos una visión que sea sostenida y una convicción, donde sabemos efectivamente dónde vamos, hay dos factores. Uno, que es efectivamente el lugar donde efectivamente se dice que la suerte es el lugar donde confluye la preparación, la perseverancia y también la oportunidad. de donde coincide. Y, y creo que hemos hablado aquí al inicio un poco de los hábitos, entonces al fin, pues mi objetivo es a largo plazo. Los hábitos es que me lleva más cerca allá o más lejos. Y yo creo que fue en Power of Habits, donde desglosaron los hábitos en tres partes. Está, como lo llaman, el trigger, como algo que causa que ahora, por ejemplo, voy a fumar, no sé, siempre lo he conectado con una taza de café, entonces cuando tomo café ahora es el trigger de también sacar el cigarrillo. El hábito en sí, fumar, y al fin como el beneficio que gano de eso, no sé, me siento mejor o lo que sea que me da ese comportamiento, comer azúcar y tengo el azúcar rush o algo así. Entonces, si yo quiero cambiar esos malos hábitos o crear un nuevo hábito, ¿cómo, cómo, cómo crees que tú deberíamos abordar eso? Creo que una de las cosas más importantes es que lo primero es que tomamos una decisión. Esa decisión es la determinación. Lo segundo es la visualización de la recompensa, que es lo que realmente vamos a ir desarrollando o el beneficio que vamos a tener por ir desarrollando ese nuevo hábito. Generando la ilusión, que gestione la dopamina específicamente nosotros mismos sobre cómo vamos a ir estableciendo ese futuro y cuáles van a ser los beneficios. En el fondo esa motivación se va a sostener siempre cuando sea capaz de entender cuál va a ser la recompensa que está detrás. Lo tercero es entender también que un hábito en sí requiere mucho espacio de entrenamiento. Y vamos a tender a buscar el comportamiento pasado, porque nuestro cerebro no está hecho principalmente para poder generar un bienestar. Nuestro cerebro está hecho para sobrevivir. Entonces, para desarrollar nuevos hábitos, generalmente va a poner ciertas restricciones, patrones y prioridades que están asociadas a otro tipo de comportamiento. Y dejar un mal hábito, por ejemplo, nos va a generar situaciones de estrés. Por lo tanto, creo que hay que entender que en el fondo se va a requerir un periodo de entrenamiento y ese periodo puede durar hasta 54 días, ya no 21 como se habla en algún minuto. Y es interesante mirar cómo vamos a ir adquiriendo el logro. Incluso podría decir que de a poco podría generar un diario para ir construyendo ese espacio de visualización de cómo vas o cuáles son los impedimentos, incluso los pensamientos saboteadores que vienen a abordar ese momento cuando por ejemplo, quieres bajar de peso y quieres tener una alimentación mucho más saludable y de repente hay, por ejemplo, algún tipo de alimento que no es saludable en frente tuyo, y el mismo pensamiento, bueno, ya no importa, parto mañana, y empiezas a sabotear ese hábito porque en el fondo lo que necesita es la consecución de esa grasa para poder aliviar el sistema que en ese minuto está sintiendo ese espacio de abstinencia. Entonces creo que es relevante poder mirar desde ahí esa construcción y que va a requerir un plazo. De eso definitivamente. Lo que yo creo es si usamos esos tres partes, el trigger, el hábito en sí y la recompensa, que pues en fin, fijo, tiene algo que ver con dopamina, yo creo que uno tiene que estar muy consciente de su trigger. Por ejemplo, eso de tomar café y eso causa el cigarrillo. Entonces yo necesito algo que reemplaza, en mi opinión, ¿no? Reemplaza el fumar el cigarrillo. Entonces yo, no sé, voy a comer ahora un chicle, para ponerlo así, cuando tengo ese trigger, pero necesito todavía la recompensa. Entonces yo pienso uno tiene que pensar y planear muy bien que cuando me llega el trigger, yo necesito algo que puedo hacer que me da una recompensa parecida. Y obviamente tengo que hacer eso, entrenar eso por un buen tiempo. No sé cómo ves eso. Efectivamente, yo creo que hay que revisar y poder hackear esa necesidad. Y se puede hackear seguramente con algo que te provoque un placer similar. Pero lo que es importante, si te das cuenta en todo ese proceso de poder establecer un hábito y mirar cómo lo puedo cambiar, primero son dos claves. La primera es el autoconocimiento. ¿Qué me provoca A? ¿Qué me provoca B? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Qué reemplazaría esa misma sensación? Y trabajar sobre eso, ese conocimiento. Y la segundo también es la voluntad,
que tiene que ver con el espacio de construcción principal de un marco donde estoy consciente de que quiero generar ese cambio, de que va a ser difícil, de que mi primera salida pues, va a ser una vía de escape. Y creo que eso es relevante mirar para ir construyendo la conciencia y la voluntad en forma permanente. Porque somos arquitectos de lo que queremos en ese futuro. Y si yo quiero ese futuro, tengo que escribir en el presente el propio código de cada persona. Mm. Eso, hecho, de hecho, me hace pensar ahora algo. Am, tú dices, por ejemplo, es difícil desaprender a montar bicicleta y 100% de acuerdo. Entonces, cuando yo doy charlas, a veces me preguntaron, y Fabián, ¿cómo tú haces para levantarte cada día a las 5 a.m.? Y como esperaban como algún secreto, algún truco para lograrlo. Mi respuesta siempre fue, pues, te pones la alarma a las 5 y cuando timbra te levantas. Eh, entonces, eso es para mí es como un tema de disciplina y yo creo que, pues, creo que casi imposible de desaprender eso. Pero entonces yo me pregunto a veces, pues, ¿qué más puedo recomendar a estas personas? Estoy de acuerdo, uno tiene que tomar la decisión y tomar la acción, pero parece, eh, a algunas personas eso cuesta muchísimo más que a otros. Yo personalmente no sé por qué, porque uno ve el mundo desde sus lentes, pero entiendo que es así. ¿Cómo podemos ayudarlos? Fabián, mira, yo creo que todas las personas pueden desarrollar hábitos, pero también hay que tener en cuenta los costos energéticos, que son las predisposiciones de funcionamiento que tiene cada persona. Te voy a poner un ejemplo. Yo soy todo lo contrario a ti. Yo soy una persona que se acuesta a las 2 de la mañana, porque la forma de trabajo o el espacio donde yo mejor productividad tengo es en la noche. Hay alondras y hay búhos. Yo soy de esas personas que puede estar y perderse trabajando a altas horas de la noche y me encanta, lo disfruto. Levantarme para mí temprano sin duda es un costo energético muy alto. Y yo creo que cada persona debe entender cuál es su propio costo energético para poder gestionar en sí mejor su propio desempeño. Em, yo, por ejemplo, no voy a poder seguramente o no voy a tener tanto interés en generar ese hábito de poder levantarme muy, muy, muy temprano. Porque me gusta la noche, me gusta el silencio, me encanta trabajar cuando escucho un grillo y realmente lo disfruto. Creo que si yo te pidiera a ti, por ejemplo, cambia el hábito, sería más difícil porque hay personas que tienen preferencias. Ahora lo importante es definir de qué manera a cada persona le hace más sentido vivir su propia vida para poder tener un sistema organizativo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los cerebros que son neurodivergentes y que están en las organizaciones con planta abierta. En ocasiones dicen, bueno, las personas deben estar en una planta abierta y ahora vamos a trabajar colaborativamente, pero un cerebro, por ejemplo, con déficit atencional, con hiperactividad, en una planta abierta, en una oficina, no va a tener el mismo desempeño que tendría si tuviera una oficina cerrada. Entonces hay que empezar a facilitar las herramientas para que cada persona pueda entender su propio costo energético, porque como son multisensoriales, en una planta abierta, van a procesar todos los estímulos que existan y van a establecer todas las conversaciones que existan, y lo más Mm, probable es que la productividad sea mucho menor. Entonces, cada persona tiene que entender en autoconocimiento y conciencia, otra vez, sobre cómo poder tener un mejor desempeño, cuáles son sus costos energéticos y derivar esos costos energéticos o transferirlos, para que efectivamente cada persona pueda, en el fondo, sacar mejor partido a su propia energía. De hecho, no sé si conoces la ecuación de Víctor Cooper, esa que siempre ha hablado de conocimiento más habilidades multiplicado por actitud. Y la actitud es multiplica y por eso podemos tener un mejor potencial. No sé si has visto esa no, ecuación. me Bueno, hace es conocido, bastante pero el nombre no ubico. sí, eso habla como del potencial humano. Para mí esa ecuación está bien, pero creo que hay dos cosas o dos elementos que le faltaron, que es la ambición de la persona, porque eso creo que es un botón y una propulsión, y el costo energético es un denominador. Por lo tanto, mientras menor sea tu costo energético en la tarea que te propongas, va a ser muchísimo más fácil que tu ecuación o tu resultado sea mayor. Te doy otro So, ejemplo. Yo era gerente general en una empresa que era muy reconocida a nivel nacional en relación a placement y otras cosas. Y me acuerdo que en algún minuto se enfermó el gerente de finanzas.
y me dijeron, Lula, tienes que presentar el directorio. Y yo, claro, tengo todos los conocimientos y competencias como ingeniero comercial para poder hacer la planificación, el desarrollo, el EBITDA, el margen, entender cómo habíamos terminado ese mes. Pero lo que a mí me tomó 5 días, a la persona que estaba a cargo en forma regular le tomaba 3 horas, 4 horas. Entonces sí, puedo hacerlo, sin duda, pero es un costo energético, es un sacrificio que va a tener en el fondo una permanencia que me va a quitar mucha energía. Mi zona de confort, mi zona de talento está en conectar personas, aprovechar oportunidades y establecer nuevas ideas y proyectos de forma constante. La innovación es lo mío. Quizás no el tema de mantener la data registrada. Por lo tanto, redistribuir ese costo energético en el equipo y aprender a hacer arquitectura sistémica de equipos es fundamental también para poder construir ese proceso, los nuevos hábitos y cómo tener un mejor desempeño futuro. Esa idea me gusta. Y hay un momento donde creo que eso es muy obvio. Por ejemplo, si tú te eres más productivo en la noche y yo en la mañana, pues eso me hace todo el sentido. Pero también creo que hay situaciones o cosas que son universalmente mejor para uno o peor para uno. No sé, por ejemplo, imagino para todos es mejor comer más saludable. Puede ser que uno necesita más proteína que el otro más verduras, eso sí, pero en fin, yo creo que tener mejores hábitos de alimentarse es bueno para cada uno. Sin embargo, yo veo que a algunas personas no les cuesta nada o muy poco de hacerlo y otros luchan. Y cómo ves tú aquí el tema del costo energético y cómo podemos manejar eso? Hay predisposiciones genéticas también, y eso no podemos dejar de evidenciarlo. Por ejemplo, las adicciones, que también pueden ser hereditarias, entre otras cosas. Yo creo que, independiente de lo que puede estar escrito, creo que es totalmente relevante que todos podemos cambiar hábitos. A algunos les va a costar más, a algunos les va a costar menos, pero cuando realmente nos damos cuenta que los hábitos adquiridos van a tener un beneficio, el cerebro después se acostumbra. Ahora, es importante que tengamos la posibilidad de revisar cuáles son y elegirlos. Y que entendamos también que bajo situaciones de estrés o presión vamos a olvidar esta predisposición y de alguna manera vamos a volver a los viejos hábitos. Pero sí, se puede entrenar el cerebro, se puede revisar. De hecho, existen incluso, por ejemplo, la alimentación saludable, existen hasta retiros para ayudar a que las personas estén 100% concentrados y en conciencia, para hacer campamentos o espacios para poder empezar a generar esos hábitos y que las personas puedan tener un cambio de vida. Pero lo hacen por inmersión. La dificultad está cuando estamos conscientes de un momento y después salimos y vamos a un café y ahí aparecen nuevas ocasiones de posibilidad. Ahora, no solamente el hecho del autocuidado, y aquí también es parte súper relevante, no solamente la alimentación, que también ayuda y proporciona, por ejemplo, el brócoli, bastantes beneficios para el cerebro, sino también omega 3 y otros alimentos que tenemos que estar consumiendo de forma constante para poder ayudar a pensar. Pero también creo que es súper relevante hablar sobre el registro del cansancio. El 30% de la población va a tener algún tipo de dificultad cerebral con los niveles de estrés que existen hoy día, según proyecciones. Entonces, creo que es súper relevante también mirar cómo estamos trabajando en sí hoy día nuestro bienestar para futuro. Porque si vamos a aumentar el nivel de longevidad, el tema es cómo voy a llegar a esa longevidad a los 70 80 años, cómo va a estar mi cerebro. Específicamente, si va a estar preparado o voy a haber generado tanto estrés durante mi adultez que cuando llegue ese minuto va a ser un cerebro que ya esté totalmente quemado, con exceso o efecto dopaminérgico durante un periodo de tiempo prolongado que va a tener muerte neuronal inevitablemente o enfermedades degenerativas que van a ser provocadas por el mismo estrés, entre otras. Yo creo que esas preguntas también son súper relevantes, que también tenemos que empezar a establecer el autocuidado y mirar cómo registramos ese cuidado. ¿Registramos el cansancio? ¿Tú registras tu cansancio? Pues no anoto, pero sí hago mucho seguimiento a mi nivel de energía. Mira, te pongo un ejemplo. Me acuerdo que estaba con mi hijo Mateo en algún minuto en
en una de sus terapias, él hiperactivo. Y se tiraba por la tirolesa una y otra vez. Y una de las cosas que él estaba tratando era, en este espacio de hiperestímulo, construir necesariamente un momento donde él pudiera liberar toda su energía. Y yo lo miraba y él estaba con una tensión muscular, se tiraba con mucha fuerza. Lo dejé una hora ahí, cuando lo voy a buscar, su tensión muscular empezó a disminuir. Ya estaba mucho más laxo, pero se seguía tirando. Entonces le pregunté, le dije, Mateo, ¿estás cansado? Me dice, no. Hijo, a ver, acércate un poco, ven al aire acondicionado, que te llegue en este minuto todo el aire en la cara. Y sus mejillas estaban coloradas y empezó a transpirar. Y ahí le dije, mi amor, ¿y ahora estás cansado? Él me mira y me dice, mamá, ¿sabes qué? Parece que sí, de verdad estaba cansado. Fue una tremenda lección porque yo me di cuenta que él no registraba el cansancio. Y lo que vino a hacer él en mi vida en ese minuto fue hacer un gran espejo. Yo tampoco registraba el mío. Y muchas veces mi mente, que tiene mucha disciplina, que es voluntad, como hablamos en el espacio anterior, no le permite a mi cuerpo cansarse, ni siquiera le pregunta si está cansado. Y creo que el agendamiento del descanso hoy día también es una responsabilidad. Y no la vemos, no somos conscientes. Pero sí hay que agendar ese espacio y registrarlo, qué tan cansados estamos, cómo está mi cuerpo. Vamos perdiendo nuestra capacidad de leer nuestro cuerpo. Y es importante que en el fondo también sea parte de las nuevas habilidades del siglo XXI, el establecer un autocuidado que también mire cómo estamos en nuestro nivel de interocepción, por ejemplo, que es la capacidad de poder mirar cómo estamos funcionando internamente y hacernos cargo y construir, porque nuestro cuerpo es nuestra tecnología. Claro. De hecho, hace poquito también dijiste algo que me parece interesante, como cuando miro mi costo energético, y en algún momento estoy, digamos, en una zona de confort, en otra no. Hay una cosa que yo he recomendado mucho es a la gente a intentar salir de la zona de confort, pero imagino es un costo energético grande. Y yo no sé si entendí bien, pero más o menos entendí que para ti es bueno estar en la zona de confort. No sé si entendí bien, pero ¿qué opinas del tema de la zona de confort y retarse ahí salir o no? No, yo creo que todo lo contrario, yo creo que el cerebro en sí va a tender a llevarnos a la zona de confort, pero yo creo que fuera de la zona de confort está el aprendizaje y a mí me encanta aprender. Yo creo que soy una adicta al aprendizaje, no existe un día que yo no esté sacando una certificación. Yo decidí vivir en Life Learning hace aproximadamente unos 8 años atrás y todos los días estoy aprendiendo algo nuevo. Todo lo contrario, yo creo que la zona de confort es lo que nos lleva a mantener una realidad muy por debajo de lo que es nuestro potencial. Yo animo a la gente a desarrollar al máximo su potencial, a buscar sus habilidades, a encontrar y desarrollar la curiosidad, a desarrollar nuevas habilidades. Y yo creo que sí, efectivamente el cerebro se va a resistir a salir un poco de esa zona, pero lo más relevante es que podamos ir construyendo en sí una visión futura de lo que queremos hacer y entender que va a tener un costo energético, tomar la decisión y avanzar a pesar de eso. Incluso los pensamientos saboteadores, que todos tenemos nuestros tipos de pensamientos saboteadores, van a venir a nuestra mente a pedirnos que cambiemos de parecer y que nos mantengamos en la zona de confort. Yo te puedo decir, por ejemplo, hay un test de Cesar Chamin de Positive Intelligence, donde hablan de 10 saboteadores, de los cuales yo tengo dos en nivel 10 y dos en nivel 9. Avanzar, emprender, por ejemplo, con ese nivel de pensamientos saboteadores, de verdad fue una tremenda hazaña. Pero creo que una de las cosas más lindas en este proceso de emprender, de hacer un libro o de ir tomando las decisiones que están basadas en la construcción de ese diseño futuro que hice en algún minuto, es que aprendí a avanzar a pesar de mí. Imagínate lo que te estoy diciendo. Sí, van a venir pensamientos que me van a tratar de llevar a la zona de confort, pero creo que la disciplina y la voluntad, la fuerza y el amor por lo que hago, el interés, la motivación, son antídotos para esa zona de confort. Y bueno, creo que es un buen momento para, ya mencionaste una de las habilidades del futuro, es como lea su cuerpo.
¿Qué crees cuáles son las habilidades importantes para nuestros futuros líderes, donde todo es tecnología, todo es IA, todo es más rápido, todo cambia más rápido? ¿Cuáles son las habilidades más importantes que tú ves? Yo tengo la sensación que una de las cosas hoy día es que hay principios dentro de la forma como debiésemos trabajar. Primero, el autocuidado. Es relevante que cada persona pueda tener un nivel de autoconocimiento para poder manejarse mejor. En este triple espacio de cuidado mental, físico, también espiritual, entender qué es lo que quiero. También creo que es relevante el pensamiento escalable, mirar y ser capaz de construir soluciones que sean pequeñas e ir pensando en cómo ir visibilizando y tomando espacios futuros. Por ejemplo, las organizaciones hoy día yo las veo como unos entes como si fueran Legos y que van a ir construyéndose o integrando nuevas APIs, aplicaciones de diferentes empresas. Y desde ahí van a ir construyendo una nueva versión de organizaciones que van a ser en forma mucho más escalable y esa visión también es relevante. También creo que mucho se habla de la adaptabilidad y, y creo que sí, el liderazgo adaptativo que propone Heifetz es relevante, pero más que eso, pienso que el pensamiento anticipado, el anticipatory thinking, que tiene que ver con mirar la simulación de escenarios y mirar cómo podemos ir encontrando nuevas versiones del futuro, lo que se viene. No basta con adaptarnos como si fuéramos agua en un recipiente. Tenemos que entender y leer esta modernidad que es totalmente gaseosa, donde efectivamente los cambios vienen muchísimo más rápido, no nos damos cuenta y poder mirar cómo eso nos va a ir impactando como industria también creo que es totalmente relevante. Cuando hablamos de humanismo y transhumanismo, que son tendencias que hoy día creo que van a ser incluso más fuertes que las divisiones sociales o políticas como izquierda-derecha, o comunismo y economía social de libre mercado, capitalismo. Creo que el humanismo y el transhumanismo van a ser nuevas divisiones sociales y culturales. Por lo tanto, también creo que es importante primero estar informados, conocer mucho sobre eso. Y dado que en el cambio la legislación no viene tan rápido o no viene tan claramente y nítido los programas educacionales para poder hacer frente a estas vertientes, también es muy importante el desarrollo de la ética y la tecnoética para asegurarnos que efectivamente tengamos una postura y no nos encontremos con una toma de decisión precipitada al momento de ir abordando los desafíos diarios que se nos van a ir planteando en el momento que vamos a ir construyendo esa nueva versión en la toma de decisión en las organizaciones donde vamos a estar. También la gestión de una marca personal es tremendamente fundamental. Hoy día está la identidad digital, la personalidad digital y la construcción de una marca. Creo que todos tenemos un avatar. Les aseguro que lo que ustedes pueden ver en mis redes sociales, mis hijos podrían disruptar y decir, mi mamá no se parece a eso. No, no es tan parecida a lo que está diciendo. O la verdad, no se ve siempre tan feliz como la pueden ver sonriendo en redes sociales. Y es verdad. Eh, yo paso aproximadamente unas 16 horas en el computador, por lo tanto mi vida digital incluso es mayor que mi vida física. Y en este mundo digital donde estoy, tengo un personaje, es un avatar que tiene mucho de mí, me esfuerzo porque sea lo más significativamente representativo, pero sin duda yo creo que la autenticidad digital representada en una marca también es parte de autogestionarnos y eso también tiene que estar como parte de las habilidades del siglo XXI. Resistir la tentación de ser un algoritmo. La autenticidad es sin duda uno de los principales principios por sobre la uniformidad. Si todos fuéramos a preguntar lo mismo a ChatGPT y todos nuestros posts fueran hechos por ChatGPT al mismo tiempo, seguramente estaríamos en un mundo donde no podríamos entender lo que es plástico. Todo sería sintético y quién seríamos realmente nosotros. Y esa identidad es lo que va a hacer esa diferencia. Pero mantenerla, sostenerla en el tiempo también va a ser una habilidad. De hecho, ahí dijiste algo que me parece súper interesante, el humanismo y el posthumanismo. Entonces, pues de pronto como para entrar un poco más en el tema, pues en ese momento el humanismo es como la filosofía como dominante y la idea es que el humano es lo más importante. Yo creo que la base de eso es el humano que es el que produce todo, que hace todo, incluyendo en las guerras, es el que todavía ejecutamos gran parte de la guerra, entonces el humano es muy valioso para la humanidad.
pero cuando las máquinas y la inteligencia artificial pueden hacer todo eso mejor, está como la cuestión que viene después, el posthumanismo. ¿Qué crees tú que viene después? ¿Cuál es el Yo creo posthumanismo? que efectivamente hoy día se están viendo ciertos delindes éticos donde efectivamente estamos poniéndonos a prueba. Mira Neuralink, que es de Elon Musk, que efectivamente a un tetrapléjico hoy día se le inserta un chip que permite leer sus pensamientos y que esta persona pueda predisponer el comportamiento de una máquina. Y en sí pueda generar sin poder mover sus extremidades. Y eso sin duda está bien. Pero también no olvidemos que él de algún minuto vació su cerebro en una nube. Y desde ahí aparecen ciertas preguntas que podemos hacernos como transhumanismo. Efectivamente, ¿es legítimo establecer chip en el cerebro de una persona? ¿Podríamos borrar o hacer una curaduría de memoria? ¿Sería legítimo borrar traumas en las personas? ¿Y por qué lo haría? ¿Y para qué lo haría? Incluso más allá, si incluso fuera bueno y éticamente se decidiera que sería bueno borrar trauma, por ejemplo, producto de hechos que efectivamente cambian las vivencias de las personas, ¿estaría esa tecnología disponible para todos? Entonces, esos debates éticos hoy día están disponibles. El cómo aumentar las capacidades humanas, chips que pueden estar implantados incluso en el cuerpo, para pago, entre otras cosas, nuestra data, lo que tenemos en sí y cómo vamos a ir amplificando nuestra propia biotecnología. A mí me sorprendió mucho, hace poco se hizo un estudio donde efectivamente se le preguntó a los transhumanistas qué porcentaje no quería ser inmortal. Y este fue como un 27%. Y todo el resto sí estaba buscando la inmortalidad. Y es realmente eso parte de la humanidad. Estamos construyendo en sí las fuentes éticas claras de lo que queremos vivir acá, hasta dónde. Porque sí, efectivamente la esperanza de vida de las personas que hace 2 siglos atrás era hasta los 23 40 años. Ya era claramente fue mejorando y vamos mejorando nuestra propia longevidad. Pero ¿hasta dónde? Hay un punto. ¿Quién pone el punto? ¿Dónde se habla de eso? Efectivamente, ¿cuál va a ser? Sí, las potencias más grandes ni siquiera están en los acuerdos que regulan en sí la ética y el crecimiento. Entonces, acá pregunto, ¿cómo vamos a ir abordando específicamente esas preguntas para ir construyendo? Y todo esto pasa en un espacio donde ni siquiera nos damos cuenta que efectivamente necesitamos entender hacia dónde va y qué tan rápido viene esa tecnología. Por lo tanto, mi visión es que efectivamente hoy se defiende el humanismo, que debemos ser mucho más humanos porque es lo que nos va a diferenciar de la lógica algorítmica y que también tenemos que desarrollar ciertas habilidades y potenciales que no se ven hoy día, que cuando somos niños específicamente fuimos perdiendo en el momento que entra la cognición. Cuando somos niños somos muy sensoriales y entra la cognición y empezamos a adquirir paradigmas y empecemos a perder un poco la conexión con nosotros mismos. Entonces, creo que es importante retomar esas propias habilidades de autoconocimiento, percepción, de mirar, conciencia. Y yo tengo una convicción con respecto a que somos todos parte de esa misma energía y en el fondo nos podemos conectar entre todos y cuando mis palabras resuenan en ti es porque efectivamente esa misma energía se está moviendo. Existen diferentes planos. Entonces creo que es importante reconectar con eso también, que es lo que nos va a hacer sin duda ese espacio de humanidad que seguramente en el futuro vamos a ver cada vez menos. Bueno, Carmen, de pronto para cerrar, ¿qué consejo darías para o a nuestros líderes para prepararse para ese futuro? Yo creo que uno de los principales espacios para poder mirar ese futuro es que cada persona pueda primero diseñarlo. Entender qué es lo que quiere para ir construyendo su propia versión sobre sí mismo, entender qué es lo que quiere hacer el resto de su vida, ir generando un plan intencionado de desarrollo. En segundo lugar, ese plan intencionado requiere una lectura profunda del entorno. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en mi industria? ¿Cómo voy a ir desarrollando esas nuevas tecnologías? No sé, herramientas, por ejemplo, para hacer más eficientes los flujos de procesos internos, la toma de decisión, las reuniones, herramientas para ir construyendo avatars sobre nosotros mismos o espacios o clonarme para ser más eficiente. Mi propio agente, entender que ahora viene la tecnología de los agentes y cómo
cómo voy a ir construyendo una amplificación de mis propias capacidades, incluso incorporando nuevos modelos de pensamiento que me permitan ir gestionando esas nuevas tecnologías. Mucho se habla de innovación, pero creo que la adopción tecnológica es más prioritaria. Entonces, desde ahí yo creo que el llamado es a no solamente estar en una organización hoy día, si es que lo estás, sino más bien entender que hay un presente donde tú debes escribir un código interno de modelo mental de pensamiento, de nuevas habilidades para ir construyendo ese futuro y confluir en sí en esta modernidad totalmente gaseosa, donde todo pasa, no nos damos cuenta, y esa velocidad en sí va disruptando, generando nuevas tecnologías y poniéndonos a prueba también como humanidad. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por estos valiosos consejos y también muchas gracias por tu tiempo y acompañarnos. Y a nuestros oyentes, si les ha gustado este episodio, danos un like y compártenselo en sus redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima vez.